Para utilizar comandos de voz en una aplicación debemos realizar 3 pasos. El primer paso es crear un archivo de definición de comandos de voz, un archivo BCD. Este archivo es un documento XML que define todos los comandos hablados que los usuarios pueden pronunciar para iniciar acciones cuando se inicia la aplicación. Veamos cómo hacer esto creando una nueva aplicación. Vamos a decirle aquí File, New Project. Vamos a seleccionar Windows Phone App. Vamos a ponerle aquí como nombre módulo 10. Vamos a ponerle mejor lo siguiente: cómputo en la nube. Cómputo en la nube se va a llamar nuestra aplicación. Le voy a dar aquí OK. Seleccionamos el sistema operativo 8. Lo primero que vamos a hacer entonces es habilitar la capacidad correspondiente. Entonces me voy a ir aquí a las propiedades, aquí para abrir el manifiesto, y en las capacidades vamos a habilitar aquí el speech, la capacidad de speech, y vamos a habilitar también la capacidad de uso de micrófono. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es agregar el archivo BCD a nuestro proyecto, es el archivo de comandos. Para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente: le voy a dar aquí botón derecho, agregar nuevo elemento. Y lo que vamos a hacer aquí de Windows Phone, le voy a decir aquí Voice Command Definition. Este es el archivo BCD. Le voy a poner aquí como nombre, va a tener nuestros comandos. Voy a poner aquí comandos XML. Y le voy a decir aquí agregar. Vamos a establecer este archivo como contenido. Entonces vamos aquí a darle botón derecho, decirle que sea contenido, ya está de manera predeterminada. Ahora le vamos a decir que sea copiado al directorio de salida en caso de ser nuevo. Entonces aquí en caso de que sea nuevo. Listo. Examinemos ahora el contenido de nuestro archivo. Entonces aquí tenemos la cabecera XML, y aquí tenemos, por ejemplo, la raíz, voice command, el namespace, aquí el lenguaje, está en inglés de Estados Unidos, y bueno, aquí nosotros podemos empezar a jugar con los comandos. Lo primero que haremos es cambiar el lenguaje de los comandos de voz. Vamos en lugar de que estén en inglés, vamos a decirle que los comandos estén en español de México. Entonces, para esto le vamos a poner aquí en la sección XML:lang del command set, o el del conjunto de comandos. Este es el conjunto de comandos. Vamos a establecer que sea en español de México. Bien. El elemento command prefix que tenemos acá especifica las palabras o frases que reconocerá nuestra aplicación para iniciar el comando. Todos los comandos van a iniciar con esta frase. En este caso le pondremos, vamos a poner aquí igual, vamos a ponerle que todos los comandos sean cómputo en la nube. Entonces, cuando un usuario quiera dar un comando, va a tener que decir cómputo en la nube y luego a continuación el comando. Entonces ese va a ser el identificador, el inicio de cada uno de los comandos que el usuario quiera realizar. Cuando extendemos o personalizamos los comandos de voz, debemos proporcionar al usuario una ayuda de lo que podría pronunciar. Aquí es donde podemos utilizar el elemento example. Esto es para darle un ejemplo al usuario de lo que podría pronunciar. Escribamos, por ejemplo, esto, ¿no? Vamos a decirle aquí, le podemos decir al usuario, pronuncia, define nube.
Entonces sería algo así, cómputo en la nube, define nube. Ese sería un comando de ejemplo que podríamos decirle al usuario que pudiera mencionar. Ahora bien, cada comando tiene un nombre. Como podemos ver aquí ya viene la lista de comandos. Cada comando tiene un nombre. Este atributo name de este elemento command es pasado a la aplicación cuando ésta es lanzada para manejar un comando de voz. La lógica de la aplicación puede obtener este valor desde los parámetros query string del URI que lanza la aplicación. Pongamos, por ejemplo, aquí como nombre a nuestro primer comando. Vamos a ponerle aquí como nombre la nube. Nuestro primer comando va a procesar o va a definir lo que es la nube. Entonces quiero que se llame la nube. Cada comando de voz contiene una frase de ejemplo de cómo un usuario normalmente debería invocar ese comando específico. Entonces, para invocar a este comando, el usuario, vamos a concluir que debe de decir cómputo en la nube. Recuerden, este es el primero, cómputo en la nube. Y luego le vamos a decir define nube. Ese sería un ejemplo de cómo utilizar este comando en específico que a la vez sirvió de ejemplo general. Entonces define nube, es lo que le ponemos aquí como ejemplo para que se le muestre al usuario. Cada comando debe tener al menos un elemento listen for. Cada elemento listen for contiene la palabra o palabras que iniciarán la acción especificada por el comando. Por ejemplo, yo quisiera que el usuario dijera cómputo en la nube para lanzar mi aplicación, cómputo en la nube y define qué es la nube, por ejemplo, ¿no? O y define la nube, o y describe la nube. Entonces vamos aquí a ponerle lo que vamos a esperar que este comando escuche para ser activado. Entonces quisiera yo, por ejemplo, cómputo en la nube, opcionalmente le voy a decir y, vamos a poner aquí, define la, aquí le vamos a decir la nube. Puedo tener más de un listen for, esto es, más de una frase, más de una palabra que pueda activar este comando en la nube. Por ejemplo, aquí le puedo decir y, o sea, para que el usuario pueda decir define o describe la, vamos a poner la nube. Una palabra o frase entre corchetes indica que es opcional. En otras palabras, la palabra y es opcional, pudiera ser que el usuario no la pronuncione, no va a haber ningún problema. Aquí la es opcional, aquí en este caso y es opcional, aquí en este caso la es opcional. Entonces, este comando se va a ejecutar cuando el usuario pronuncie y define la nube, o bien define la nube, o y define nube, o bien y describe la nube, o bien describe la nube, o bien describe nube. Entonces prácticamente aquí tenemos una combinación de distintas formas en que el usuario podría invocar nuestro comando. Eso es a través de estos elementos listen for. Utilizamos el elemento feedback para especificar el texto que la aplicación mostrará y dirá al usuario cuando el comando sea reconocido. Entonces, por ejemplo, si el sistema de voz de Windows Phone reconoce este comando, entonces va a indicarle, va a especificarle el texto y pronunciarle al usuario lo que haya aquí en feedback. En este caso, starting a new game es lo que pronunciaría, pero nosotros no queremos que pronuncie eso. Nosotros queremos que pronuncie, por ejemplo, en este caso, quiere el usuario oír la definición de la nube. Entonces podemos aquí ponerle la nube es una infraestructura de
cómputo, es una infraestructura de cómputo. ¿Qué más? Pública o privada. O sea, no nos vamos a complicar aquí mucho. Pública o aquí privada. Entonces, cuando este comando sea seleccionado por la combinación de frases que se pronuncian, entonces se va a enviar esto al comando. La nube es una infraestructura de cómputo pública o privada. Se le va a pronunciar y se le va a mencionar con un mensaje ahí de texto. ¿Qué más? Bueno, el elemento navigate del comando es utilizado para indicar la página a la cual la aplicación navegará cuando el comando sea reconocido. Los comandos pueden navegar a distintas páginas o todos pueden ir a la misma página, dependiendo de nuestras necesidades. En nuestro caso, para este ejemplo, pues ya dijo la definición, no queremos que navegue a ninguna página, entonces lo dejamos así en blanco. Vamos a ver aquí otro tipo de comandos con otras opciones. Vamos primero nuestro comando, por ejemplo, vamos a decirle aquí este comando que se llame, no sé, por ejemplo, definición, que se llame definición. Entonces aquí como ejemplo vamos a decirle el usuario que pronuncie qué significa y aquí adentro que le ponga algún concepto. ¿Sí? Entonces, o bien le podemos decir aquí al usuario como ejemplo, ¿qué significa IAS? Ese a nivel de ejemplo para el usuario. Vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle acá esto, para que el usuario vea un ejemplo de lo que podría pronunciar. Entonces, en el listen for, lo que vamos a escuchar aquí es, por ejemplo, que el usuario pueda pronunciar, para que se active este comando, que pueda pronunciar qué significa, y lo estamos metiendo como opcional, qué significa. Esto es que para que el comando se active, pudiera pronunciar esta frase, qué significa, pero es opcional. Algo entonces que no va a ser opcional es aquí la lista de las posibles palabras o conceptos que el usuario podría pronunciar. Aquí entonces tendría que pronunciar el usuario algún concepto. Por ejemplo, en este caso, IaaS. Entonces aquí el usuario pudiera decir cómputo en la nube, qué significa y aquí algunos de los conceptos que nosotros establezcamos como para ser reconocidos. Entonces, en este caso vale la pena mencionar que en tiempo de ejecución los elementos o los comandos más bien no pueden ser modificados, así como los definimos, así se quedan estáticos. Sin embargo, en tiempo de ejecución sí podríamos modificar aquí la lista de las posibles palabras o frases que irían aquí en esta expresión. La palabra concepto entre llaves, en nuestro caso específico, lo que va a representar es una lista de frases o palabras que son, a final de cuentas, una lista de diferentes palabras o frases que el usuario puede utilizar para activar este comando particular. Esta lista de frases puede ser modificada por la aplicación dinámicamente mediante código, por ejemplo, para obtener las palabras o frases desde una base de datos. De esta forma, para activar el comando, podríamos decir cómputo en la nube, que significa IaaS, o cómputo en la nube, ¿qué significa SAS? O cómputo en la nube, ¿qué significa PAS? Esto es sustituir esta parte. Definamos ahora el elemento feedback. Esto es aquí en el elemento feedback. Vamos a decirle al usuario definiendo, lo que le vamos a mostrar al usuario, definiendo, y aquí le vamos a decir que escriba lo que el usuario pronunció. Entonces aquí en el feedback también se le puede utilizar este
argumento, este parámetro, definiendo, y aquí va a pronunciar o va a mostrar un mensaje con el concepto que está definiendo. Y ahora vamos a indicar que debe navegar a una página, por ejemplo, la página de definiciones SAML, por ejemplo, ¿no? O sea, que se muestra ahí en una página la definición. Entonces, para esto vamos a utilizar el elemento target, más bien el atributo target aquí del elemento navigate. Entonces le vamos a decir aquí que navegue a definiciones.xaml. Ahí va a navegar. Esto es cuando este comando sea reconocido, va a navegar hacia la página definiciones.xaml. En este caso nos mostrará la página definiciones SAML que definiremos más adelante, pero podemos definir como destino cualquier página. Nuestra aplicación solo tendrá dos comandos al que vamos entonces aquí a eliminar este tercer comando. De hecho, vamos a ver aquí, voy a eliminar este tercer comando. Aquí en el ejemplo viene una explicación de lo que les estoy comentando, entonces ahí nosotros podemos ver exactamente la sintaxis de los comandos. Bueno, ahí está, como comentario es lo que genera la plantilla ahí de Visual Studio. Pero vayamos a la otra parte interesante. Nuestra aplicación entonces tiene únicamente dos comandos, el de la nube y de definición, pero aquí estamos definiendo, o más bien estamos mencionando que lo que va a reemplazarse aquí es algún elemento de una lista. Entonces es turno de definir la lista de frases concepto. Estas son las frases que podrán ser utilizadas con el comando. Recordemos que esta lista puede ser modificada vía código. Entonces vamos aquí, vamos a eliminar un poquito, ahí está. Utilizamos entonces el elemento frase list y aquí especificamos la etiqueta. En este caso nuestra etiqueta es concepto. Con esto se van a enlazar a través de su etiqueta concepto. Y a continuación es tan sencillo como definir cada uno de los elementos o las frases que queremos que se sustituyan aquí en esta parte. Entonces, por ejemplo, yo quisiera que el usuario pudiera obtener la definición de IaaS, de SaaS y de PaaS. Es infraestructura como servicio, software como servicio, plataforma como servicio. Son definiciones de o categorías de cómputo en la nube. Con esta lista entonces el usuario podría decir qué significa IaaS, qué significa SaaS o bien qué significa PaaS. Prácticamente nuestra lista ha sido definida. Entonces con esto terminamos el primer paso.